Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva sesión de la tertulia en la nueva televisión universitaria. Esta noche estamos muy contentos, muy felices. Tenemos a una escritora, novelista y bueno, y ahora también investigadora que ha llegado de Cochabamba y está esta noche con nosotros, Cecilia Arce, que ha escrito un libro, yo creo, maravilloso, que aporta mucho también a toda la producción que se ha hecho referente a la guerra de independencia y especialmente a una heroína que tenemos no solamente a nivel nacional, sino a nivel continental, Juana Zurduy de Padilla. Esta noche está con nosotros Cecilia Arce. Quiero darte, Cecilia, la más cordial bienvenida, primeramente a La Paz, y bueno, gracias, a la tertulia del siglo IV. Qué gusto tenerte. No, el gusto es mío, Pablo, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo pues de tenerte. Cecilia, aquí tengo algunos libros, tiene una vasta producción, es una escritora joven, pero en el corto tiempo ella ha podido trabajar en muchos libros. Aquí tengo uno, El Abrigo Negro, luego El Conjuro del Abrigo Negro, es una especie de saga, ¿no? Sí, una continuación. Ya. Luego tenemos Las Crónicas del Supay, que sé que ha tenido muy buena crítica. Este lo voy a leer inmediatamente. Luego Insania, que más de qué trata este libro. Es una colección de cuentos. Ya, cuentos, una colección de cuentos. Y bueno, el libro que hoy día nos convoca a esta tertulia, Juana Zurduy de Padilla, La Furia de la Pachamama. ¿Por qué has tomado a esta heroína tan querida, tan entrañable, no solamente para la historiografía de Bolivia, de la guerra de independencia, sino latinoamericana? Bueno, primeramente, mira, cuando yo empecé a escribir, me dediqué más a lo que era la literatura fantástica, la de ficción. Me gusta mezclar datos históricos con ficción. Y mira, con el tiempo, a medida que iba investigando acerca de nuestra cultura, nuestras tradiciones, aparece la figura de Juana en algún artículo y me doy cuenta de que realmente le debemos mucho a este personaje, muchísimo. Y lastimosamente, yo me doy cuenta que jóvenes, ahora sin colegio, conocen muy poco, si apenas conocen su nombre, pero no conocen sus hazañas, lo que ella ha hecho y la contribución de ella pues, para haber logrado lo que ha sido la emancipación de América del Sur. Juana Zurduy, sé que muchos otros investigadores, escritores están dedicándolo, inclusive cineastas ya le han dedicado también. Sí. Y rumbo a nuestro bicentenario nos faltan 7 años más para cumplir 200 años como Sí. república. Y estos personajes que marcan estos 15, 16 años de guerra e independencia, hoy como que nuevamente están, podríamos decir, de moda. Juana Zurduy, por supuesto, no es la excepción. Sin embargo, con Juana Zurduy de Padilla nos ocurre un fenómeno muy interesante, y que ahí se aplica la famosa sentencia, nadie es profeta en su tierra, Sí. Cuando Juana es más querida todavía, más conocida, más condecorada, por ejemplo en la Argentina, y la Argentina y la historiografía argentina ya se la ha tomado como también parte de su historia fundamental de la guerra de independencia. Sí, en la Argentina realmente es un personaje muy querido, para ella es como un Simón Bolívar, ¿no? Imagínate la importancia que tiene ella. Y hay muchos escritores, historiadores que le han dedicado libros, ¿no?, enteros. Hay uno que a mí me ha gustado particularmente mucho, que es el de Pacho O'Donnell, libro que ha hecho acerca de su biografía cronológica, ¿no?, de manera cronológica. Pero me llamó la atención también ver en libros de que colocan que Juana Zurduy ha nacido en Jujuy, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya me di cuenta de que era muy importante el rescatar el personaje y contar su historia. Y también me di cuenta que creo que novela acerca de su vida, desde su niñez hasta su muerte, creo que no hay mucho, ¿no? Al menos lo que yo he ido buscando, tratando de adquirir. Se conoce muy poco, son partes muy puntuales, ¿no? Fecha de nacimiento, que queda huérfana muy joven, que la meten a un internado, al convento de Santa Teresa, que sale, que conoce al que fue su esposo y bueno, después que es partícipe de la guerra de independencia y que pierde todo, sus hijos, su marido, y al final pues termina muriendo como un indigente, ¿no? Se conoce eso, pero ¿qué hay de por medio? ¿Cuáles eran sus experiencias, sus vivencias que la han moldeado como ha sido
sido Juana Zurduy, ¿no? El resultado, la guerrillera, esa mujer que ha realmente roto con todo estereotipo de la época, ¿no? Porque no era común ver una mujer que tenga esos ideales. En esa época la mujer estaba subyugada a vivir, ya sea para ser esposa, ama de casa, tener los hijos o dedicarse a ser monja. Bueno, hasta hace unos por lo menos 30 años atrás, 40 años en nuestra sociedad, siglo XX, todavía había mucho de esa fuerza. Hoy día tal vez sí, vemos ya mujeres líderes mundiales, líderes locales, que ya tienen, agarran la posta, ¿no? Digamos, en búsquedas de cambios, de transformaciones. Básicamente la guerra de independencia es una transformación, es el cambio de un modelo político a otro, ¿no? En este caso era librarse de la, entre comillas, tiranía española, pero eso también es un tema muy subjetivo. Pero lo hecho es que ella es un factor importante, no solamente en lo político de su tiempo, sino inclusive en lo militar. Claro. Creo que ella, a veces en nuestra historia, algunos héroes les damos grado militar. Yo personalmente no soy muy amigo de eso, porque a veces te puede cambiar la idea de la visión exacta de la historia. Por ejemplo, Eduardo Baroa es un civil que con otros civiles, ciudadanos bolivianos, organizan la defensa. Claro. Pero bueno, luego le han dado el grado de coronel. Yo ahí, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo, porque luego en la historiografía, a veces, inclusive historiografía chilena, él le dice el coronel, y no, eran civiles patriotas que organizaron. En el caso de Juana es muy diferente, porque Juana sí tuvo un papel militar, fue soldado, fue guerrillera, fue combatiente y terminó también siendo jefe de la guerrilla a la muerte de su esposo. Claro. Mira, hablando un poquito acerca de lo que ha sido la sociedad tan machista, tan, digamos, discriminadora con la mujer, hemos visto el machismo ya desde la época de tiempos bíblicos, ¿no? La Biblia, por ejemplo, un texto completamente machista. Y bueno, pues mira, en la época de Juana, yo pienso que ella ha sido muy afortunada primero en tener el papá que ha tenido, ¿no? Don Matías Azurduy. Contextualizaremos antes. Juana es hija de un criollo. De un criollo y de una mestiza. De una mestiza, ¿no? De una mestiza. ¿Su padre, el nombre de su padre es? Matías Azurduy y su madre Eulalia Bermúdez. Ya. ¿No? Existe, he escuchado algunas teorías, he leído en algunos libros que la madre de Juana era una chola, dice, ¿no? En realidad no. Hay otros que dicen que era española, claro, pero tampoco era así. El padre sí era criollo, la madre mestiza. Entonces ella nace, mira, después de la muerte del primer hijo de don Matías, que se llamaba Blas, muere pequeñito, y de ahí el padre anhelaba tener otro hijo, ¿no? Nace Juana. Pero Juana tenía una relación muy estrecha con su papá, ¿no? O sea, ella era la que lo acompañaba al padre a caballo, a ver las haciendas, se ocupaba asume, digamos, ese rol del hijo varón, del primogénito. Exacto. Y el padre ha sido un hombre muy justo, con la servidumbre, con los pongos. No era un hombre como generalmente o comúnmente se veía en la época, que eran abusivos, ¿no? Con sus sirvientes o con los esclavos. Era un hombre justo, correcto, los trataba bien. Eso fue lo que ella vio en su infancia. Y aparte, como ella lo acompañaba a su papá a visitar las haciendas, las tierras, ella tuvo ese contacto con los indígenas, ¿no? Tuvo contacto, aprendió a hablar el quechua. Ella llegó realmente a simpatizar con ellos. Y se daba cuenta, porque ella no era ninguna tonta, se daba cuenta de todos los abusos que esta gente sufría. Y también lo más paradójico es que cuando ella iba a misa y escuchaba los sermones de los curas, ¿no? Que dicen, no, que para los ojos de Dios todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, y salen de la iglesia, de la puerta allá afuera, la realidad era otra. No todos eran iguales ante los ojos de Dios, había estratos, había diferencias entre los ciudadanos. Los ciudadanos de primera eran los peninsulares, los que habían nacido en España. Los criollos, que eran hijos de españoles,
ya eran como ciudadanos de segunda. Imagínate los mestizos, los cholos, los mulatos, los esclavos, ni hablar, eran tratados como animales. Y estamos hablando en una época y en un contexto, no solamente la época. Juana nace en 1780. 80. Y a 1780. Y nace en Sucre, donde, bueno, no nace en Sucre, es Chuquisaca, pero ella vive en Sucre, entonces ella está viendo esa realidad, Claro. esas divisiones muy marcadas, ¿no? Sí, ella nace en una población que se llama Toroca. Y hay también controversia con el lugar de donde nació, ¿no? Porque los potosinos dicen, no, Toroca es parte de Chayanta, que está al norte de Potosí, pero está ahí justo en el borde, es en la frontera, y en esa época la parte limítrofe, digamos, no estaba muy bien esclarecida, ¿no? Pero claro, ella cuando nace la hacen registrar en Chuquisaca, es donde tiene su partida de nacimiento, ¿no? Y obviamente sí, ella ha sido testigo de todos esos abusos. No vamos a olvidar también que en Chayanta es el lugar donde se genera el primer levantamiento de este lado, ¿no? Bueno, que ahora es Bolivia, el primer levantamiento indígena, ¿no? Con Tomás Catari, por ejemplo, que justo mueren cuando estaba naciendo Juana Zurduy, pero ya deja pues encendido una mecha que no se apaga, que no se apaga. Y eso también se dan cuenta posteriormente los criollos, que si es que hubieran ellos aportado y hubieran apoyado esas sublevaciones de los indígenas en ese momento, yo creo que la guerra se hubiera terminado muchísimos antes, ¿no? Ella tuvo la suerte, como decías, de tener un padre que le enseñó mucho, para empezar, enseñó. que no era muy común que una mujer sepa leer y escribir. Entonces, ella obviamente leía, se instruía, y claro, y viene en una época juntamente con otros héroes de la guerra de independencia, marcado por un fenómeno mundial, que es o por lo menos europeo, occidental, que es el iluminismo, esas ideales de libertad, igualdad, fraternidad. Claro, en esa época los señoritos, como los llamaban los doctorcitos, ¿no? Porque era la aspiración de todo padre en esa época que el hijo sea abogado, ¿no? Y en Chuquisaca estaba la Universidad de San Francisco. El centro neurálgico de los doctores. Sí, ¿no? Y ahí estudió Castelli, que fue compañero de Manuel Asensio, Mariano Moreno, Monteagudo, así algunos otros, que eran de Buenos Aires ellos, ¿no? Eran, bueno, argentinos, que se vienen a estudiar y se conocen y tienen amistad. Manuel Asensio deja la universidad, se empieza a hacer cargo de las tierras, no culminó. Pero ellos se conocían, Juana y Manuel Asensio se conocían. Desde niños. Desde niños, ¿ya? Desde niños. Vamos al tema, una brecha importante, durísima en la vida de Juana Zurduy, que también va a marcar, la va a volver y le va a marcar toda su línea, su vida, con esa fortaleza de los golpes de haber perdido muy joven, muy niña, haber perdido primeramente a la madre y luego al padre. Exacto. ¿A qué edad queda huérfana Juana? A los 9 años aproximadamente queda huérfana, primero de madre. La madre muere en situaciones muy extrañas, ¿no? No se sabe exactamente qué pasó. Y bueno, ese ya fue un golpe muy duro para ella. Y poco tiempo después muere el padre, y el padre también aparece muerto también en circunstancias extrañas. ¿Hay algunas versiones, hay algunas hipótesis? Versiones que dicen... ¿Qué tú has podido ver? He visto, digamos, lo que más he encontrado es que el padre parece que tuvo algún problema con un español en Chuquisaca. No se sabe por qué. Hay algunas partes donde dice que había amores de por medio, ¿no? Con alguna, me imagino, no sé. Claro, que hubiera sostenido alguna relación con una mujer casada. Posiblemente, sí. No lo dicen directamente, pero lo dan a entender. Pero eso circuló mucho después, en las versiones, ya años después, ¿no? Y bueno, estamos hablando de pueblo, aunque era Charcas, pero ese, como dice el adagio, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Claro. Entonces todo se comentaba y se chismeaba también. Claro, pues, y tú sabes que hasta ahora Chuquisaca tiene ese concepto de ser un lugar donde viven de lo que dice el vecino. ¿Qué dirá, no? ¿Qué dirá? Y se cuida mucho. Es muy importante mantener las apariencias. Mira, tiene problema con un español,
que sería un hacendado, una persona muy influyente. Y por eso es que cuando muere el padre de Juana no se hacen investigaciones, queda así en la nada, ¿me entiendes? O sea, no se sabe al final qué pasó. Pero Juana y su hermana menor, Rosalía, quedan huérfanas, y la que llega para hacerse cargo en realidad de las tierras, que era su interés. Hacienda y todo. Sí, era la hermana del padre, ¿no? Yeah. Esta señora Petrona, con su marido, que parece. Juana era muy, muy rebelde, ya desde muy chiquita, ¿no? Era muy rebelde. Ella a su corta edad, ella ya sabía cómo se manejaban las haciendas, conocía a todos los sirvientes, sabían cuáles eran sus oficios, sabía cabalgar muy bien. Ella quería hacerse cargo, ¿no? No creía necesario que su tía vaya y tenía mucho problema con ella. Claro, y por esa es la razón que la mandan pues después Claro, al entonces convento. su tía, para deshacerse del problema, dice, nada, tú te vas al convento. Que dura también muy poco tiempo ahí, no aguanta. Sí, no es mucho tiempo. Lo interesante es que en el convento ella tuvo acceso a la biblioteca, ¿no? Entonces lee libros acerca de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, Claro. que le encantaba. Muy de moda además en esa época, claro, un referente intelectual. Sí, un gran referente. Y sobre Juana de Arco también. Sí, imagínate la casualidad, ¿no? Todas las Juanas. Las Juanas, ¿no? Las Juanas. Seguro por ahí se sintió una iluminada tal vez. Bueno, Sí, bueno, sí. en la rebeldía que ella siempre la tenía, ¿no? Sí. También ha debido ser, al haber quedado huérfana, tal vez se ha sentado más y ha sido tal vez también parte de un mecanismo de defensa de ella, ¿no? Ante la vida. Claro. El dolor, ¿no? El dolor que la hizo madurar muy rápido, muy de golpe. Era como que le hubieran arrebatado su infancia, ¿no? Entonces, cuando la madre superiora, dicen que la votaron, ¿no? Pero en realidad no la votaron, sino que la madre superiora se da cuenta de que ella no estaba hecha para... No es su vocación. No era su vocación, ¿no? Entonces, pasaron unos años y le dice, mira, tú regresa y, o sea, busca tu camino, ¿no? Ella regresa a sus tierras y ya la encuentra la tía, bueno, como dueña y ama de las tierras, el marido enfermo, que era ya inútil, ya no hacía nada, y todo descuidado, las tierras descuidadas, todo mal, una pena. Y bueno, ella ahí asume ya las riendas de las tierras, empieza a hacerse cargo, en eso se reencuentra con Manuel Asensio, se enamoran, se dan cuenta que tienen mucha afinidad en cuestión de pensamiento, ¿no? Acerca de las ideológicas, sí, en cuanto a las injusticias que se vivían, no estaban contentos porque realmente, mira, naces en tu propia tierra, tú no eras nadie, o sea, no pertenecías a tu propia tierra. Y eres un ciudadano de segunda o tercera. Claro, no podías aspirar a ciertos cargos, por más de que tuvieras los estudios, por más que hubieras estudiado en Europa, nada, o sea, directamente te cerraban las puertas, ¿no? Entonces ellos notaban que era muy injusto. Y Manuel Asensio, por su lado, tenía estas reuniones secretas justamente con Castelli, con Moreno. ¿Era parte, Manuel Asensio, averiguaste algo, si era parte de alguna logia patriótica? Muchos dicen que sí, pero bueno, eso no se puede dictaminar, no hay pruebas al respecto, pero con esa forma de pensar, ¿no? Bueno, mira, inclusive se hablaban hasta de los masones en la época, ¿no? O sea, Simón Bolívar, que estaba muy vinculado con los masones. Claro, pero más logias de tipo patriótico, digamos. Claro. Muy diferente a Creo las que sí. finales del 19. Ha habido, ¿no? Un grupo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí ha habido un grupo creado con estas personas que compartían el pensamiento. Compartían el pensamiento y estaban convencidos de que ya había llegado el momento de que se tenía que hacer algo, ¿no? Que ya no se podía soportar más. Y aprovecharon la crisis que sufría España, pues en el momento, ¿no? Porque Napoleón entra y era como que lo secuestran al rey Fernando VII, se lo llevan, lo obligan a abdicar y... Claro, es la chispa, pues sin ese hito importante no se puede entender lo que pasó no solamente acá, en toda la independencia americana, ¿no? Sí, porque mira la ironía, ¿no? Porque ellos decían, no, tenemos que luchar, deshacernos de estos tiranos, recuperar nuestra patria, recuperar nuestro rey, y nosotros queremos lo mismo, ¿no? Este lado, porque nos van a obligar a defender a un rey que no nos respeta, que no nos da nuestro lugar, que
que nos considera ciudadanos de segunda y de tercera. Cecilia, ¿cuándo se casa Manuel Asensio Padilla con Juana Azurduy? Bueno, ellos tienen un noviazgo de varios años y se casan en el 1805, cuando Juana tenía 25 años y Manuel 33. Es interesante porque para cánones de esa época Sí, ya sería pues una casi solterona, ¿no? Exacto. Cuando había mujeres que se casaban a los 15, 16 años, ¿no? Sí, era lo más común. Era lo más común. Pero ella era una rebelde, pues ella se rebelaba contra los caprichos del sistema de la época, ¿no? Y mira, eso te digo, tuvo suerte de tener el padre que tuvo. Y tuvo suerte en conocerlo Manuel Asensio también, porque era un hombre con el que compartían los mismos ideales y no era un hombre para nada machista, ¿no? Y eso se ve después. Que le permitió, digamos, hacer muchas cosas, inclusive acompañarlo en la guerra de independencia, ¿no? Claro que sí. Cuando ambos, bueno, Manuel Asensio Padilla es el jefe de una republiqueta, con muchas otras republiquetas, alguna vez hemos dicho en la tertulia, de que Bolivia no se puede entender sin el fenómeno de las republiquetas, ¿no? Hasta el día de hoy somos republiquetas, esa es la parte de esencia de nuestra nacionalidad hoy día boliviana. Y bueno, las republiquetas van a tener en el sur sobre todo un papel muy importante, en realidad en todo lo que va, la proto-Bolivia, lo que va a ser ya Bolivia. ¿Cuál es la importancia de la labor de los esposos? Hablaremos en esta parte de los esposos, para ya que los dos conjuntamente están participando. Claro, mira, poco tiempo después de que se casan, en 1809, no nos vamos a olvidar el 25 de mayo, la primera revuelta que existe, ¿no? Libertadora. Fue partícipe Manuel Asensio. El 25 de mayo del 809 están en Sucre los dos. Están en Chuquisaca, sí. Ya. Entonces ahí... En Chuquisaca, no en Sucre. En Chuquisaca. Ya, en sus propiedades. Sí. Ya. Bueno, estalla esta revuelta porque había aspiraciones de la princesa Carlota de coronarse, ¿no? En este lado, por todos los problemas que se estaban suscitando en Europa, ¿no? Entonces decía, en Europa ya se había coronado el hermano de Napoleón Bonaparte. Claro, el famoso Pepe Botella. Sí, estaba como rey, entonces no, querían mantener el poderío en este lado de América, y esta princesa Carlota, que vivía en el Brasil, en el lado de Brasil, quería coronarse como, bueno, reina, como sucesora, sí, sí. Sí. Entonces lo manda este brigadier de Goyeneche a Chuquisaca. Y ahí la Real Audiencia de Charcas se opone completamente. Dice, no, aquí no van a venir a imponerse. Se pusieron fuertes, Goyeneche tuvo que volverse, muerto de rabia. No pudo lograr nada, y ahí es donde empieza la revuelta, la primera, ¿no? Al año siguiente, 25 de mayo también, 1810, en Buenos Aires, estalla la revolución ahí. Y empiezan a estallar en diferentes lugares, ¿no? Empieza en Buenos Aires, luego en La Paz. Después de claro, vendría a ser así, ¿no? Es Sucre, Charcas, sí, bueno, luego La Paz, luego el 10 ya sería Buenos Aires, también estamos hablando del 9 de Ecuador, el Quito, bueno, y eso claro, ya es se va expandiéndose como, ¿no?, pólvora. Cochabamba, de ahí Santa Cruz, Potosí, y así va una serie, ¿no? Entonces el virrey de La Plata manda a Goyeneche de nuevo con sus tropas para aplacar todo esto. Y esa táctica de las guerrillas de las republiquetas es muy interesante, porque esa ha sido una táctica que ha permitido, pues, enfrentarse a un ejército que era muy poderoso. Imagínate, estamos hablando de un ejército que se enfrentó a los ejércitos de Napoleón, estamos hablando, ¿no? Y aquí ninguno de los que inician la revolución tienen idea de tácticas militares, solamente San Martín, que estudió, pero Castel y Belgrano no, eran civiles. Eran abogados. Eran abogados, no tenían nada. Y bueno, empiezan la primera revuelta, los primeros enfrentamientos, no los tomaban en serio, pues, decían, pues hay que ir, hay que encerrarlos, y otros pensaban que había que matarlos. Ya para que los vayan tomando en serio, lo agarran preso a Liniers, ¿no? Que era un militar muy respetado, que estuvo contra el intento de invasión de los ingleses. Y
le mandan órdenes a Castelli de que lo maten. No querían matarlo, querían persuadirlo para que se pase al otro bando. Al final lo matan, y ahí es donde realmente la cosa se puso color hormiga, como dicen, ¿no? Allí es cuando, bueno, Juana ya están identificados, Manuel tiene que empezar a esconderse, y Juana al final también era parte de, la agarraron, lograron agarrarla. Con sus hijos se la llevan, la tienen presa en un lugar por Yotala, y Manuel va y la rescata, ¿no? Así es una historia increíble, de verdad. Que no es novela, es la real, realidad que pasó. Es real. ¿No? Va, la rescata y se la lleva hasta Tarabuco, donde se queda aproximadamente un año ahí. Imagínate, sin saber qué era lo que estaba ocurriendo, porque en esa época no tenías la comunicación inmediata, ¿no? Entonces, muchas veces llegaban informaciones falsas, como que le decían que Manuel había fallecido, había muerto. Entonces, imagínate vivir así, con el amén en la boca, como dicen. Y ella dice, no, o sea, tengo que hacer algo. Y cuando regresa Manuel, Asensio, después de un año, le cuenta lo que sucedió aquí en Cochabamba, perdón, en Cochabamba, lo que sucede en Cochabamba el 14 de septiembre, perdón, el 27 de mayo, en la Coronilla, que le dice así una masacre, ¿no? Realmente, porque van las mujeres, porque el ejército estaba camino a Oruro, creo, y les hacen una emboscada, se meten a la ciudad de Cochabamba, y salen las mujeres, salen los viejitos, salen, bueno, pues todos los que quedan, agarrados de palos, no tenían armas, no tenían nada, se suben a la colina de San Sebastián, y el ejército de Goyeneche va y rodea el cerro, y empiezan a subir y los masacran. Ya esto, mira, le cuenta, y le afectó tanto a Juana, que realmente ha sido, yo creo, ese episodio en la historia que la animó a ella, le ayudó a tomar la determinación. La encendió, y bueno, y con toda la bronca y dijo, mira, las mujeres tienen que también tomar parte en esto, necesitamos de todos, ¿no? O sea, que yo tengo que entrar, no me puedo quedar de brazos cruzados. Entonces ella ahí se impone, porque el marido un poco le dice, no, oye, la guerra no es lo que has leído en tus libros, claro. No es chiste, o sea, y las guerras civiles, porque en realidad una guerra de independencia es una guerra civil. No hay campos de batalla. Las batallas vienen a las ciudades, a los pueblos, y no hay nada más dramático que una guerra civil, una guerra de independencia que es fratricida. Incluso el vecino, el hermano se pelea con el otro hermano, porque finalmente también son visiones políticas. Claro. Los liberales, los absolutistas, los que apoyan a uno, los que apoyan a otro. Como en el caso de Juana, por ejemplo, su hermana pensaba diferente. Tenía la mentalidad de la gente de la época, ¿no? Y ella le reclamaba, le decía, oye, ¿qué estás haciendo? Es una locura, no sabes que están matando a los patriotas y vos tienes hijos, pensé en tu familia, o sea, ¿qué estás haciendo? Además, que fue muy criticada, y eso está en muchas crónicas de la época. Juana era muy criticada, para empezar, por las mujeres charquinas, porque, claro, no se comportaba como una esposa que tenía que obedecer. Ella estaba, tengo un término muy feo, pero que se ve como una especie de un marimacho que está ahí jugando a la guerra, y no era pues así tampoco, pero eso es lo que empieza a tener la condena de su propia generación, de las propias mujeres. Sí, exacto. De su tiempo. Sí, Cinia, después del corte vamos a continuar y nos enfocamos directamente a la vida, la parte militar, y ya, bueno, los últimos años y el reconocimiento y la mirada con la que hoy día vemos a Juana Azurduy de Padilla. Ya, perfecto. Gracias, queridos amigos. Continuamos en la tertulia de Siglo y Cuarto en la Nueva Televisión Universitaria. Estamos dedicándole esta tertulia, esta sesión, a la vida, la obra, la impronta, el fenómeno inclusive ya sociológico y patrio que hoy día representa esta mujer, este emblema de la guerra de independencia, y no solamente la guerra de independencia boliviana, sino la continental, latinoamericana, Juana Azurduy de Padilla. Y estoy con Cecilia Arce, autora de un libro muy interesante, yo lo recomiendo, Juana Azurduy de Padilla, La furia de la Pachamama. ¿Por qué, antes, entre paréntesis, por qué le has puesto el nombre a La furia de la Pachamama? Bueno, era conocida como Pachamama, le decían sus huestes, parte de sus huestes, ¿no? Mira, es una buena pregunta. Muchas personas me han
me han preguntado, algunas me han reclamado, me han dicho, ¿por qué estás metiendo a la Pachamama y mezclando con, bueno, pues con el tema de Juana? Pero ese es un dato que no conocemos, o conocemos muy poca gente lo conoce. Ella cuando se va, se queda en Tarabuco ese tiempo, esperando a su marido. Ella ya sabía que se iba a unir o que iba a participar en las guerras. Ella empieza a entrenar, ¿no? Empieza a entrenar con muñecos de trapo y de paja. Además dicen muchos, sobre todo historiadores argentinos, que era una gran espadachín, ¿no? Claro, porque se entrena todo ese año. Ella se dedica, se levantaba a las 4:30 de la mañana, 5, y empezaba a practicar. A un inicio lo hacía sola, ¿no? Pero dice, quiero que me fabriquen unos muñecos de trapo, y empezó a practicar con la lanza primero, ¿no? Que no era fácil, ¿no? Pero ella practicaba hasta hacerse sangrar las manos. Y el manejo de los cuchillos, y así se fue preparando. A cargar mosquetes, todo Todo, eso. Sí, todo. sí, sí, es impresionante. Entonces, claro, en Tarabuco empiezan a verla, les empieza a llamar la atención, porque aparte ella fue cambiando, pues, en el transcurso de los meses. Ella ya fue adquiriendo una apariencia más... más de guerrero, más de guerrera. seguramente más musculosa y todo eso con lo que claro, implicaba. Claro. Como de cualquier soldado, la preparación, Sí, ¿no? exacto. Entonces empiezan a sumarse a ella, empiezan a juntarse los indígenas, poco a poco, ¿no? Empiezan a sumarse. Al principio la gente de sus propias haciendas, claro, de su tierra, y que la conocían y la querían, además, claro, ¿no? O por lo menos la respetaban, ¿no? Sabían quién era, la protegían, porque ella estaba escondida ahí, ¿no? Entonces empiezan a juntarse a sus prácticas, y se va formando, y fue un fenómeno muy interesante porque todo el pueblo empieza a participar. Van las madres, las señoras a cocinar, preparaban un desayuno, nunca faltaba una comida, ¿no? Para darles, para ayudarlos, perdón. Y al final ella se da cuenta, y tenía pues ya ahí un ejército, ¿no? Y le dicen, oye, esta gente cree que tú eres la Pachamama, o sea, tú eres la encarnación de la Pachamama que ha venido para librarlos a ellos del yugo de la opresión, ¿no? Y ella no quería asumir esa imagen, no se consideraba, digamos, una libertadora en el momento. Ella simplemente estaba asumiendo una postura que creía que era necesaria. Tú rescataste el tema de la Pachamama para contextualizar lo que fue, porque claro, no es una creación tuya, es cómo se la conocía en varios libros, inclusive una serie argentina para niños, Paca, ¿verdad? Samba. Samba, sí. Sí, Samba, que cuenta la historia de la guerra de independencia, una serie muy bien hecha. En un capítulo le dedican también a Juana Zurduy, y la llaman Pachamama, ¿no? Pero eso basado en bibliografía histórica argentina, ¿no? Sí. En las bibliotecas argentinas. Sí. Es bien interesante esta figura, porque tú te pones a pensar cómo una mujer en esa época pudo haber logrado formar un ejército de 10.000 indígenas. 10.000, o sea, es una cantidad. Para ese tiempo es. Claro, era de no creer, ¿no? En esa época. Y yo creo que en gran parte ha aportado muchísimo a esta idea, a esta concepción que tenían los indígenas sobre ella, ¿no? Que podía ser la encarnación de la Pachamama. Sabes que por eso la han divinizado a ella. Claro, exacto. Dices bien, divinizado, o sea, y entra también el tema de la superstición, que es muy poderoso en cualquier pueblo, ¿no? Claro. Entonces, claro, y la veían inmortal, claro, en las batallas. Y te das cuenta una cosa, que los indígenas, o sea, el hombre andino no es machista, nunca ha sido machista en su concepción. No, te debes acordar de las veces que hablaba Filemón Escobar, ¿no? Que decía la complementariedad de opuestos que hablaba, que en el imaginario andino es tal, ¿no? El hombre y la mujer son complemento. Claro. O sea, ni el hombre es más, ni la mujer es más, claro, ni la mujer es menos. Ambos son un complemento, forman un organismo que se complementa. Bueno, eso los sociólogos, los antropólogos hoy día lo manejan, ¿no? Y hoy día, como era del siglo XXI, lo manejamos. Pero eso era lo que obviamente no imperaba ni se manejaba así durante el tiempo de Juana. Pero imagínate si hubieran tenido el pensamiento machista, los indígenas no la hubieran seguido nunca, ¿no? Has tocado una palabra y creo que eso aclara muchas cosas, ¿no? Se la ha divinizado justamente por este tema, ¿no? Además, cuentan los cronistas
que ella veían las balas, veían cómo estaba a punto, por momentos que estaba realmente en serio peligro su vida en las batallas, y bueno, y siempre salía, Ilesa. y siempre salió ilesa. Salió ilesa. Claro, tuvo algunas heridas en algún momento, pero siempre salió... Inclusive tuvo un parto en medio de una batalla. Claro, que Mira, tampoco eso es mito, en algún momento se dijo que eso había sido una construcción del mito, no, es real, porque sí. Esta hija que sobrevive, la única, Luisa, ya siendo mayor, no vivió nunca con su madre por protegerla la tiene que despachar, que vive con otras personas para protegerla, ¿no? Y había perdido 4 hijos. Entonces, eso también vamos a tocar más adelante. Sí, exacto. Entonces, la imagen de Juana como la Pachamama ha sido muy, muy interesante en la época, ¿no? La llegan a conocer, inclusive Belgrano le obsequia como un símbolo su espada. Claro, es uno de los hitos más importantes, ¿no? Sí. De homenaje además en vida a Juana. La sociedad no se llama Sucrense, no se llama Sucre, sino de Charcas, la ciudad de los 4 nombres, la ciudad de Charcas. Las mujeres son muy duras, y estoy recalcando otra vez, son muy duras con Juana Azurduy de Padilla. No le perdonaron no solamente que haya las muerto mujeres. Sus hijos, inclusive sí. En algunos trabajos se ve, claro, ella estaba feliz, ¿no? Entre comillas, feliz en las batallas, y permitió que sus 4 hijos mueran, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa visión que fue con lo que se le atacó hasta ya muy anciana? Inclusive por eso se la despreciaba, eso decían los cronistas. Inclusive hasta la fecha, a veces tengo conversaciones con algunas personas que son leídas, instruidas, me dicen, pero dicen que Juana era una mujer alegre, ¿no? Le gustaba estar con los soldados, tener una vida alegre. Y me parece lo más absurdo, y que una persona que tenga 3 dedos de frente pueda pensar que eso sea cierto. Ella no necesitaba exponerse a estar en batalla, en arriesgar el pellejo, en haber perdido todo lo que ella tenía, porque primero le confiscan sus bienes, sus tierras, a ella y a su esposo. Claro, a todos los que estuvieron en la causa libertadora, claro, les quitaron, para empezar. No tenían derecho a heredar, no tenían derecho a transacción, a nada. Y aparte ellos habían gastado toda su fortuna en dinero manteniendo la causa, ¿no? Pero imagínate, alimentar a un ejército. No, pues salía de sus bolsillos. Claro, hasta que se les acabó todo, ¿no? Se les acabó todo. Entonces, el haberte expuesto a vivir peligros todos los días durante 16 años. ¿Tú crees que lo vas a hacer simplemente por el hecho de tener acceso a divertirte con los soldados? No, o sea, por lógica, ¿no? Ha sido realmente una actitud que, si te das cuenta, inclusive hasta el día de ahora se utiliza, ¿no? Si quieres tú desprestigiar a una mujer, ¿qué haces? Le dices, esta es una fácil, es una alegrona, y ya le echas barro en su nombre, ¿no? Y hoy día en pleno siglo XXI vemos eso, y que alguien pone en las redes sociales y listo, empieza la comidilla. El linchamiento, bueno, ahora cibernético. Linchamiento social, se llama, ¿no? La muerte está muy presente, sin embargo, aunque ella va a ser longeva, la muerte está en su niñez, cuando pierde a sus padres. La muerte está, el golpe seguramente uno de los más duros, tal vez el más duro, porque lo amaba a su esposo, a Manuel Asensio Padilla. Primero la muerte de sus hijos, ¿no? Claro, eso Primero está terriblemente duro. Y bueno, se produce la batalla del Villar, en la cual va a morir Manuel Asensio Padilla. Sí. Eso es en 1816, ¿no? 16. Sí. Bueno, primero mueren sus hijos de una manera realmente dramática, muy, muy, muy traumante. Yo no sé cómo ella ha podido resistir ese dolor. Y ella no pudo evitar eso, porque eso también, por eso se le tiró mucho barro por muchas décadas. Claro, como Juana, que por culpa de ella habían muerto sus hijos, claro, ¿no? Sí. Pero no, ella tenía una convicción, tenía la mente muy clara, ella sabía lo que tenía que hacer. Ella decía, es ahora o nunca, ¿no? O sea, y había que dar todo. Lastimosamente sus hijos, cuando ella estaba escapando, se enferman, les viene esta fiebre terciaria, creo que era. Primero muere el mayorcito y después el segundo, sí, en cuestión de días. Claro, eso la lleva al borde de la locura, ¿no? Que ella personalmente
Los entierra. Ella personalmente los entierra. Y mira, yo te digo, cuando escribí esa parte, yo creo que la literatura tiene una magia increíble, ¿no? Tú a través de los libros puedes viajar en el tiempo. Puedes viajar, puedes no solamente ir de un lugar a otro, te puedes ir de aquí al pasado, te puedes ir a cualquier lugar. Yo creo que había alguna conexión, porque ahora cuando leo la parte esta de los pantanos donde pierde a sus hijos, me estremece y digo, realmente no sé cómo ha salido. Me da la impresión como que hubiera habido una conexión con ella, ¿me entiendes? Y a veces los escritores te dicen, ¿no? Nosotros somos instrumentos y realmente son estas voces las que tratan de usarte para dar a conocer su historia. Ocurre a veces, en temas sobre todo biográficos, cuando hablas de los personajes, pareciera que los evocas. Y algo, a mí, por ejemplo, con el tema de los documentales, en los que son biográficos, sí, algo, sientes algo, ¿no? Claro. Que no sabes cómo lo has terminado poniendo, pero ya cuando ves la obra terminada, o sea, esto no puede ser solamente, ha habido algo más poderoso, Sí. ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando hicimos la presentación de Juana Zurduy en Cochabamba, yo conté con la colaboración incondicional de un amigo, Gunther Rebollo se llama él, Ya. que es historiador también. Sí, sí, sí. Y tiene un grupo de artes escénicas que se llama Déjà Vu. Ellos hacen la personificación de, bueno, especialistas en la época de la colonia, ¿no? Cuando llega el 14 de septiembre, ellos hacen la representación de lo que ocurrió ese día en la plaza. Con en la plaza trajes principal. de la época, todo Sí, así. todo. Sí. Y mira, hicimos una presentación interesante porque se pudo hacer cuadros de partes del libro. Y cuando fuimos a los ensayos en el Teatro Achá, yo llegué y vi que había otro grupo de camarógrafos y personas que estaban por los pasillos. Y bueno, yo estaba hablando con el encargado de las luces y se acerca un chico y se interpone entre el señor y yo, ¿no? Medio que me molestó porque me dio la espalda y le dice, mira, 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 y le muestra un celular, algo. Y el otro le dice, ¿y dónde ha sido esto, no? Aquí, entre las butacas, le dice. Y después me muestra y me dice, mira, ¿qué te parece? Y yo vi una mujer así media borrosa, de pie entre las butacas. Ah, interesante, porque yo sabía que estaban haciendo un documental acerca de leyendas y fantasmas, ¿no? Yo pensé que lo habían hecho ellos y me dice, ¿les ha salido bien? Y yo, ¿cómo nos ha salido bien? Pues sacado esta foto es real, me dice. Y era una mujer, o sea, que te lo veías, parecía realmente Juana Zurduy, que estaba ahí presente con nosotros. Y a mí se me pararon los pelos. Y yo le dije, ¿me puedes pasar la foto? Y me dice, no, la voy a mandar a no sé qué lugar en internet para mostrar una foto de un fantasma real. A mí claro, me impresionó, pero por un lado también me quedó una sensación de alegría, porque yo dije, caramba, qué maravilla sería que ahora ella pudiera ver que se le está empezando a reconocer lo que ella ha hecho, ¿no? Porque ella ha muerto. ¿Cómo será, no? ¿Qué pensarán, no? En el caso de ser así, porque a veces tal vez también nosotros, la realidad y la ficción son dos cosas, o la idealización son cosas muy diferentes. Exacto, ¿no? pero no te olvides que ella ha muerto, mira, realmente en la pobreza total, ha sido desconocida, olvidada, ni siquiera eso, porque la pensión que por decreto le hacía dar Simón Bolívar se lo quitan. Claro, justamente el gobierno de Mariscal Santa Cruz, paradoja, ¿no? Claro, mira, entonces ella muere. O sea, le reducen, en realidad no le quitan, sino le reducen el monto, ¿no? Primero le quitaron, después le volvieron a dar, y después le reduce. O sea, mira, la han tenido así, y ella se ganaba la vida trabajando lo que podía. Creo que termina siendo portera en un colegio. Claro. También fue costurera en una época, ¿no? Sí, o sea, se buscaba la vida, ¿no? Para sobrevivir. Pero eso es típico, Cecilia, es típico de los verdaderos héroes, ¿no? De los verdaderos prohombres. Y muchos de estos prohombres, inclusive ya que han pasado a la República ya después de 1825, por ejemplo, el caso de Ingavi, de la batalla de Ingavi, el héroe, que es José Vallivian, igual, de familia muy, muy rica, criollos, y mucha de esta gente dio su plata, eran familias ricas y terminaron
pobres, pobres. prácticamente en la algunos inclusive en la indigencia. Claro, ¿no? como Juana Zurduy, Claro. también así, indigente, porque cuando muere la entierra en una fosa común, imagínate, o sea, Claro. la botan ahí como si fuera... Además, eso vamos a tocar al final, pero quiero tocar esta parte de la muerte que estamos hablando del esposo, Manuel Asensio Padilla. Es un golpe muy duro. En la muerte justamente está implicado el realista Aguilera, y también cómo es de paradójica e injusta a veces la vida, porque es imperfecta, es terrena esta nuestra vida. Este Aguilera va a ser el que luego ya en 1825 va a proclamar la independencia de Santa Cruz, y muchos de los realistas que han estado, por ejemplo, Carlos Medinaceli, por ejemplo, que es un héroe nuestro, estuvo en la batalla de Temuzla, pero se pasan tiempo antes, y todos estos que habían sido realistas, y apoyando la causa realista, finalmente terminaron en puestos de ministros, en el primer gobierno, en el nuevo gobierno, en el nuevo orden, ya en Bolivia. Y los que habían luchado, habían dado su plata, su vida, sus familias, todo lo dieron por la causa. Muchos no llegaron ni a ver. Nada. Porque fue una guerra a muerte. Claro. No habían prácticamente, ya habían muerto casi todos. Eso es lo que nuestra historia ha minimizado o no la quiere ver, pero los 15 o 16 años de guerra de independencia es tremendo, donde muere cualquier cantidad claro. de Eran 102 caudillos, de los cuales solamente 9 son los que quedan vivos y bueno... Claro, es para 1825, ¿no? Claro, quedan vivos. Pero ninguno participa en la creación de la República de Bolivia. ¿Por qué? Porque justamente se dan cuenta que son estos criollos que eran realistas, se incrustan pues ahí por conveniencia, no les quedaba otra, tenían que adaptar, política, ¿no? Por mantener su estatus y sus privilegios. Entonces fue muy decepcionante también para Juana. Bueno, la política siempre, desde la época de la más remota antigüedad, siempre es, uno están los idealistas y por otro lado los políticos que se sirven de las luchas de los idealistas. La política es el cáncer de la sociedad. Es parte de nuestra vida, para bien o para mal, nos guste o no. Sí, un mal necesario. Es de esta vida imperfecta, ¿no? Llena de luces y sombras. Juana Zurduy de Padilla, terminamos, como decías, muriendo en la indigencia. Mira, primero cuando muere su marido hay una parte bien interesante, que es con lo que inicio mi novela, ¿no? En realidad el marido, a ella la hieren, la están por matar, y justo es Aguilera, perdón. Y Manuel va y corre para socorrerla. Entonces ella sale y el otro se empiezan a pelear y lo mata. Y le corta la cabeza. Y para escarmentar a todos los que vivían en ese lugar de la laguna, van y colocan la cabeza en una pica en la plaza del Villar. Y la dejan ahí durante meses. Y Juana estaba obsesionada con rescatar la cabeza de su marido. Al final, después de unos 3 meses que logran entrar y hay una batalla ahí, ella logra rescatar la cabeza de su esposo, finalmente, para darle... Claro, era lo que imperaba eso, por ejemplo, era una norma a los insurrectos cortar la cabeza, lo mismo que pasó con Murillo, que pasó con los protomártires, se cortaban las cabezas y se las colocaban en picas, en las puertas, en los ingresos de las ciudades, de los pueblos, ¿no? Y por eso, a veces tú ves en el sistema educativo boliviano, Guerra del Pacífico, digamos, se dedican un mes, digamos, ¿no? En los colegios, o Guerra del Chaco. Y en la Guerra de Independencia, que son 15, 16 años de lucha a muerte, prácticamente son 3, 4 clases que pasó y listo, ¿no? Entonces, realmente llama la atención. Conocemos tan poco, sabes que cuando me invitan a veces a charlas, a colegios, que a mí me encanta porque realmente puedo tener ese contacto con los jóvenes y conocer sus inquietudes, les pregunto, a ver, ¿ustedes saben si Simón Bolívar ha peleado aquí en el Alto Perú, en alguna batalla? Sí, te dicen, o sea, no saben muy poco. Entonces, imagínate, estamos hablando de Simón Bolívar, que es el más conocido. El símbolo de la independencia latinoamericana, ¿no? ¿Qué esperas que sepan de los otros que han participado? Nada. Pero es porque también, vuelvo a decir, hay muy pocos, les estamos dando pocos insumos, ¿no? Sí. Yo celebro mucho, Cecilia, que tú hayas hecho esta novela, y eso vamos a aclarar, porque hay otro debate interesante. A veces en el pasado se hablaba de novela histórica, ese concepto, novela histórica.
Hoy sabemos que eso no está bien dicho, porque no existe una novela histórica, en todo caso, o una historia novelada que te decían también. Lo que sí existe es una novela basada en hechos históricos, en ciertos documentos, pero para hablar con propiedad es correcto decir una novela basada en, hitos históricos, en documentación, y eso es lo que tú has hecho en tu libro. Lo que yo he tratado de hacer es la recreación de lo que pudo haber sido su vida desde su infancia hasta su muerte. Las experiencias, tratando un poco así de ponerme en el lugar, ¿no? O sea que... Además, como mujer tiene que un doble acierto, ¿no? Porque una cosa es cuando un historiador hombre, y no se trata aquí de dividir las cosas, pero claro, tú como mujer sientes y seguramente en algún momento incluso has llorado y te has emocionado cuando escribías el libro. He llorado bastante y especialmente con la parte donde tuve que relatar la muerte de sus hijos, que ha sido muy duro, y ahí yo digo, realmente es admirable cómo esta mujer ha podido soportar ese dolor y continuar con la causa. Las mujeres son más fuertes que los hombres, se dice eso, sí, parece dicen, que es así, ¿no? Dicen que estamos hechas para soportar, tolerar mejor el dolor, ¿no? Pero la muerte de un hijo, imagínate, o sea, es antinatural, creo. O sea, lo natural es que el hijo entierre al padre. Perder 4 hijos, imagínate eso. Y como yo en ese momento me pongo en su lugar y yo me hubiera vuelto loca. Me hubiera muerto de pena. Pero no se sabe, ¿no? Por ahí tal vez también la fortaleza, ¿no? Porque estas cosas afloran directamente en ese momento, ¿no? A veces... Pero ese dolor a ella la hizo más fuerte. Más fuerte. Claro, pero además ya venía del dolor de la pérdida de sus padres. Sí. O sea, ya estaba, pues podríamos decir, curtida con el dolor. Sí. Cicinia, ella, bueno, empieza a perderlo todo y ya después ya se produce la Nueva República, el Nuevo Orden, 1825, y ella va a vivir hasta 1862. O sea, son muchos años, muchas décadas, donde ella ya no va a ser una actora de este proceso de la Nueva República, ya en los primeros años, prácticamente ella se va a dedicar a sus cosas, y finalmente va a morir, y es un simbolismo, va a morir en un 25 de mayo de 1862, y algunos libros hace años yo veía que decían hubo repiques de campana cuando murió ella, y no es que fue por la muerte, no fue por ella. Fue porque se estaban celebrando el aniversario del levantamiento de Chuquisaca. Inclusive tú relatas que inclusive el cortejo que estaba ya saliendo lo desviaron por otro lado para que no empañe todo la celebración. Exacto. Le dicen, no hubo pompa, ¿no? Bueno, la muerte de ella. Murió. Apenas consiguieron un cura para que le vaya a dar la bendición, apenas, murió en esa fecha en que estaba en fiesta, ¿no? Y mira, el sobrino es este Indalecio que va y da la noticia, se acerca a las autoridades, trata de acercarse a las autoridades, no le dan importancia, más bien le dicen de que tenían que llevar el cortejo fúnebre por una calle lejana. Un desvío, sí. Además no tenía ella un lugar para enterrarse. Fue enterrada en una fosa común. Después de 100 años es cuando quieren rescatar sus restos. Claro. Y ahí me queda la duda, ¿no? Si realmente han rescatado los restos de Juana Zurduy. No, y es muy difícil de una fosa común. Sí, después de 100 años. La verdad es que a mí me quedan muchas dudas, ¿no? Entonces yo creo que le debemos muchísimo a esta mujer, muchísimo. No es justo y no es lógico que en otro país se la valore y se le dé el lugar que merece y no en su tierra, donde la han visto, donde esta tierra que la vio nacer. Bueno, así es la historia. Nosotros en Bolivia les damos a veces a otros personajes de afuera, les damos más valor que a nuestros propios hombres o nuestros héroes, ¿no? Es parte, inclusive bíblico, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y parece que es así nomás, la historia lo confirma. Realmente admiro a esta mujer. Cuando ha escrito su historia, me he enamorado de esta historia, me ha conmovido, te digo, profundamente. Mi vida ha cambiado ahora. Estoy ligada a esta imagen, a la de ella, y creo que es algo que tenemos que rescatar ahora, ese patriotismo, ¿me entiendes? Esos ideales. Estamos viviendo como medio letargados, no sé, como
que falta ese espíritu, ¿no? Para Bueno, poder fortalecer nuestra sociedad. Vivimos en un mundo individualista, donde obviamente... Y materialista. Obvio, y donde dices, yo, ¿para qué voy a seguir los pasos de una Juana? Si voy a acabar execrado, y voy a acabar, o execrada, y voy a acabar despreciado y además en la miseria, ¿no? Claro. No miseria, no me gusta usar esa palabra, en la pobreza, digamos, económica. Entonces, obviamente, los valores hoy día en el mundo son muy distintos. Sí, como que tenemos esa mentalidad, ¿no? Preferimos ser, como dicen, cola de... O sea, tener cierta estabilidad económica, digamos, pero agachar la cabeza. Juana hace todo lo contrario, no agacha la cabeza, No, lo da todo, lo apuesta da todo. algo, lo da, o sea, pierde la familia, pierde todo. Es que ella está convencida de que se puede crear una sociedad justa. Estaba convencida de eso. Y yo también creo que podemos crear una sociedad justa, inclusive en otros tiempos. Seguimos viendo pobreza, seguimos viendo injusticias, los indígenas siguen siendo relegados, siguen siendo postergados. Yo no veo, digamos, que haya... ¿Que hay un cambio? Haya un cambio. Es que es muy difícil que cambie el ser humano, porque estamos hablando de las maldades del ser humano. El ser humano... O sea, cambiará la generación, cambiará la persona. Tú mismo en tu instinto persona vas a cambiar, o sea, tú. Pero eso no garantiza que tus hijos o tus nietos o las generaciones siguientes vean otras cosas, ¿no? Entonces pienso que eso es más personal. Y a veces también idealizamos, me parece, las cosas siguen igual. Y creo que en el fondo van a seguir igual, porque si no entraríamos a la utopía. Van a seguir igual porque es parte de la condición humana. Pero indiscutiblemente, y a eso hago eco de tus palabras, es un personaje, un gran personaje, muy importante en nuestra historia para reflexionar de una profunda vitalidad, de una profunda actualidad, hoy a punto ya cerca de cumplir 200 años. Sí, y yo creo que es muy importante, especialmente para nuestros jóvenes, para la juventud, para esas generaciones nuevas, conocer la historia de nuestros próceres, conocer la historia de cómo nace la República de Bolivia. No conocemos nuestra historia, pues no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? No sabemos quiénes somos y no sabemos qué hacemos aquí tampoco. Entonces es muy importante conocer esta historia, nuestra historia, cómo nace la República de Bolivia y el rescatar ese patriotismo pues, que ellos han vivido y han luchado por ella, ¿no? Sí, qué placer tenerte. Voy a invitar a la gente, a nuestros amigos tertulianos, a que compren el libro. A la gente que le gusta la novela, la buena narrativa, van a quedar fascinados. Es un libro, es una novela, no es un libro de historia, es una novela basada, que ha tomado muchos elementos historiográficos. Esto es de la editorial Quipus, entonces se encuentra en cualquier librería en el país. Sí, en todas las librerías de editorial Quipus pueden encontrar. Sí, señora, felicidades por el libro y que sigas abordando otros temas Gracias. históricos dentro de lo que tú haces como escritora, como novelista y ahora como investigadora también. Mil gracias. Sí, señora, qué placer tenerte. Y a ustedes, amigos, tras las pantallas, les agradezco por estar en esta tertulia, en este homenaje a través de la obra de Cecilia Arce, que hemos hecho a un personaje fundamental, importante en nuestra historiografía de la Guerra de Independencia, Juana Zurduy de Padilla. Muchas gracias.